Can Yaman ha explotado. Ya sabemos la razón secreta de su ruptura y es una locura. Nadie se lo esperaba, de verdad os lo digo. Madre mía, chicos y chicas, agarraos que vienen curvas. Porque si pensabais que ya lo habíamos visto todo con Can Yaman, estáis muy equivocados. El bombazo de hoy es tremendo. Parece que nuestro Can, el que nos trae de cabeza, ha decidido por fin abrir la boca y soltar la sopa sobre su última ruptura. Y ojo, que no es cualquier tontería. A ver, ¿os acordáis de la ruptura con Diletta Leotta? Pues parece que ahí había más miga de la que nos contaron. Porque ahora Can Yaman sin pelos en la lengua ha revelado qué fue lo que realmente hizo añicos la relación. Y prepárense porque es de esas cosas que te dejan flipando. Muchos al principio pensaban que era el típico tema de agendas apretadas, de la distancia, de que eran de mundos diferentes. Ya sabéis, las excusas de manual. Pero, ¿qué va? Can ha insinuado algo mucho más gordo. Algo que tiene que ver con las expectativas. Sí, lo que oís. Según lo que ha contado él, que yo lo he leído y casi me caigo de la silla, es que sentía que la otra persona, y bueno, que no estaba realmente enamorada de él. O sea, que quizás le gustaba la imagen, el personaje, el actor famoso. Pero no la persona de verdad. Toma ya. Eso es duro, ¿eh? Imaginaos estar con alguien y sentir que te quieren por lo que haces o por cómo te ven los demás, y no por quién eres. Para ser honestos, esto me parece súper valiente por su parte. Mucha gente se esconde detrás de la prensa, de los amigos que hablan por ellos, y él va y lo suelta. Y lo dice de una forma que te hace pensar. Porque a ver, Can Yaman es un tipo que llama la atención, que tiene una legión de fans, que es guapo a rabiar. Es normal que mucha gente se sienta atraída por eso. Pero claro, él quiere algo más profundo, ¿no? Quiere que le quieran por Can, el de verdad. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can se ha dado cuenta de que necesita una conexión real. De que ya no le vale con ser el objeto de deseo mediático. Quiere a alguien que lo vea, que lo escuche, que lo entienda. Y si siente que eso no lo tiene, pues es lógico que ponga tierra de por medio. Por mucho que duela, es mejor ser sincero. Y claro, esto nos hace pensar en otras relaciones. ¿Cuántas veces vemos parejas de famosos y pensamos que es todo fachada? Que se juntan por interés, por la fama, por la imagen. Pues Can nos está diciendo que al menos en su caso, no ha sido así. Él buscaba algo auténtico y parece que no lo encontró. Es que, pensadlo bien. Él es un tío que vive con la presión de las cámaras, de los fans, de las redes sociales. Debe ser agotador. Y cuando llega a casa, lo que más necesita es esa calma, esa persona que te vea como eres, sin filtros. Y si esa persona te devuelve una imagen de ti que no es la real, pues claro que te desmoronas. Muchos dicen que Can es un poco dramático, que exagera. Pero yo sospecho que no. Yo creo que él ha vivido esto y le ha afectado de verdad. Y ahora al contarlo está procesándolo, está cerrando etapas. Y eso es necesario. Además, con esta declaración, creo que también está enviando un mensaje. Un mensaje a las futuras candidatas. Que no esperen solo al ídolo de masas, sino que estén preparadas para querer al Can de verdad, con sus virtudes y sus defectos. Que vaya tela. Esto es un giro de guión que nadie veía venir, ¿eh? De repente el galán turco se nos revela vulnerable y sincero. Y eso para mí, lo hace aún más interesante. Porque al final, detrás de toda la fama, todos somos personas con sentimientos. Y ahora la pregunta del millón, la que me tiene a mí pensando, ¿creéis que con esta sinceridad, Can Yaman encontrará por fin ese amor verdadero que busca, o creéis que su fama es un obstáculo demasiado grande?